Hola Piscis, qué bendición y qué alegría estar leyendo para ti el día de hoy aquí. Vamos a hacer este especial que se llama Esto quiere decirte esa persona pero no se atreve a decirlo. Veamos de manera súper rápida qué mensaje hay para ti de parte de los arcángeles. ¿Sabes? Te recuerdo que te quiero muchísimo. Tienes una conexión especial. Te dice el arcángel Raziel. Eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica, estás siendo contenido. Mira que me está diciendo que muchos de ustedes tienen estos dones espirituales y por eso es como que les llama tanto el tarot, a veces tienen sueños reveladores, ven señales, ven números repetidos en todo lado. Y no estás aceptando que tienes esta vida mágica, esta vida que es muy bonita, que si tú la sabes utilizar para el crecimiento y la evolución y ayudar a otras personas, créeme que te va a traer mucha satisfacción. Entonces, no sé para quién vaya específicamente este mensaje, pero ya no te reprimas más. Saca tus dones espirituales, cultívalos y te aseguro que tu vida va a mejorar. Bueno, comenzamos en este momento. Esta lectura, recuerda que es general. Si quieres algo privado y personalizado de pago conmigo, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Allí con todo el gusto te espero. Como es general, pues no todo tiene que resonar para ti. Toma lo que sí y el resto suéltalo al universo. Esta lectura tiene dos partes: mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida y luego la respuesta a la pregunta en cuestión. Te dice en este momento, hallarás tu luz interior. Mira que veo que algunos de ustedes definitivamente se encuentran atravesando la noche oscura del alma, ¿sí? No, esto no es fácil, no es una situación fácil para las personas, sobre todo cuando, digamos, se junta como todo. Siento que en la vida de algunos de ustedes es como que se ha juntado problemas familiares, de salud, económicos, laborales, sí, amorosos. Y me está diciendo que si te vuelves hacia esos dones espirituales, vas a encontrar la solución a muchos de ellos. Que te abras, que realmente te abras a esa posibilidad de encontrar esa luz interior para que tu vida sea más fácil. Mira que tienes las herramientas y no las estás utilizando, ¿sí? Y escribe ya mismo en los comentarios, encuentro mi luz interior. Encuentro mi luz interior. Porque cuando tú lo escribes, tú lo traes de ese plano espiritual a este plano físico. Te dice, la naturaleza es tu consejera. Mira que si dedicas un poquito de tiempo al día a meditar, si dedicas un poquito de tiempo al día a orar, a conectarte con la naturaleza, y me resuena mucho que tienes que conectarte con el elemento tierra, abrazar arbolitos, caminar descalzo, vas a empezar a ver como otra especie de perspectiva diferente de las cosas. Finalmente te dice, el cielo te da el poder de sanar. Mira, lo que estábamos diciendo. Diversas áreas de tu vida un poquito enfermas, pero vas a tener la oportunidad de que realmente sanen, de que realmente mejoren, de que las cosas puedan cambiar y fluir de una manera totalmente diferente. Así que no quiero por nada del universo que te me vayas a desanimar. Bueno, veamos ahora qué mensaje hay a través del oráculo y te invito a que te suscribas y actives la campanita y así apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, mensaje canalizado por los ángeles de la batalla. Sé que algunos de ustedes están viviendo escasez de dinero, peleas muchas, traiciones y descubriendo enemigos alrededor. Sin embargo, sabes que yo siento que estas situaciones malas son filtros importantes de gente en nuestra vida, ¿sabes? Y que de una u otra manera pues son buenas porque nos quitan aquello que no nos sirve, aquellas amistades desleales. Bueno, entonces te están diciendo que frente a eso no te preocupes. Pasamos a la respuesta a la pregunta en cuestión.
Y veamos iniciales importantes para el amor en estos días. Tenemos la letra R, la S, la V. Tenemos la letra F, F y la letra Y o Y. Bueno, recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Bueno, comencemos. En este momento di el nombre de esa persona en tu mente, nombre completo. ¿Qué es lo que esta persona no quiere decirte respecto a lo que siente? Respecto a lo que piensa, a lo que quiere. Ok, bueno. Respecto a sus sentimientos, sabes que esta persona ha recibido un mensaje por parte, puede ser de un ex, de una ex o de una persona que ha intentado generar o sembrar dudas y discordias. Esto es súper marcado por estas dos cartas, especialmente por la actitud de esta reina invertida, ¿sabes? Y yo veo que los sentimientos de tu persona especial, si tú le percibes un poco raro, distante, en estos momentos o en los próximos días, ten la certeza de que se debe a una comunicación con alguien que tiene una vibra súper baja, súper malita y que lo único que quiere sembrar es discordia. Veo que es una persona frustrada. Nos aparece una reina de pentáculos, pero no necesariamente tiene que ser mujer, sino más bien es la actitud. Sí, una persona súper desleal. Alguien que en la vida ni progresa en la parte sentimental ni desea que otros progresen. Veo que esta persona podría estarle diciendo que quizá contigo las cosas desde un inicio no han funcionado de la mejor manera y que en ese sentido no van a funcionar, que los malos inicios tienen malos finales. Esto es importante que lo tengas muy presente, muy en cuenta, porque a veces no nos explicamos por qué nuestra persona especial actúa tan raro distante con nosotros. Y cuando va a analizar o a ver uno, es que por allí hay gente pullando, sembrando la espinita para que esa persona se distancie de nosotros. Esa persona, digamos como que piensa todas estas cosas y piensa en un problema de comunicación fuerte que hay y sobre el cual ustedes deben y necesitan trabajar como pareja si lo que quieren es que esta relación continúe. Mira que esto es lo que esta persona te está callando y mira dónde hemos tenido que llegar para poder saber qué es lo que estás sintiendo y pensando. A ese nivel es tu problema de comunicación en este momento con tu pareja. Todo esto ¿a qué nos ha llevado? A que haya un problema de confianza bastante fuerte, ¿sabes? Tenemos la carta del consultante, que es la misma carta del mago invertido. Y es una carta que nos está diciendo en este momento que tu persona especial se siente incapaz, se siente impotente ante todo este problema. Entonces, si esta persona se siente de esta manera, pues lo ideal, lo adecuado, es que tú tomes cartas en el asunto, que hables. Mira que aquí yo veo una carta de decepción, de una gran tristeza bastante marcada. Y antes de que me olvide, veo que están saliendo con personas de signo Géminis, ¿sí? También podrían ser signos de fuego como Aries, Leo, Sagitario, Capricornios también y otros signos de tierra como Tauro y Virgo. Pero yo sí veo aquí súper marcado eso. Uy, Capricornio está súper marcado. Entonces hay que prestarle mucha atención. Sí, mucha atención. Me dice que esta situación definitivamente se puede solucionar y esto se puede equilibrar. Veo que a través de este as de espadas nos hablan de ese equilibrio de fuerzas, de la justicia. Pero esto va a implicar también tomar una actitud protectora frente a nuestra situación y principalmente frente a esta reina. Una reina que hay que sacar del camino
colocándole límites a las personas a las cuales escuchamos y a las cuales a veces nuestra pareja le da acceso a nuestra información. Quiero que vayas y complementes ya mismo esta lectura, pero primero veamos una última carta, ¿sí? De el oráculo de luces y sombras. Y en este momento te sale la carta y te dice dulces memorias. Recuerda todas aquellas cosas bonitas por las cuales has luchado por esta relación, ¿sí? Entonces, a protegerla en honor a todas esas buenas cosas y a solucionar este problema de comunicación. Ve ya mismo a tu signo ascendente. Si no lo conoces, quiero que vayas ya mismo al último video de Aries o al que encuentres y allá habrá un mensaje complementario para ti. Sígueme en redes sociales y si quieres tu lectura privada de pago, ve a mi primer comentario. Te quiero muchísimo, te envío bendiciones y gracias de parte de nuestros peluditos.